¿Qué es realmente el dolor o el famoso pain en una videollamada de venta? ¿Cómo poder encontrarlo mejor, profundizar más sobre él, entender verdaderamente qué es lo que le pasa a mi prospecto para poder en este caso ayudarle mejor a que tome una decisión favorable al respecto de la venta? Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo. Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta, y hoy vamos a ver algo que me habéis solicitado muchísimo. Es el gran conocido, pero a la vez también es el gran desconocido. Todo el mundo habla de dolor, todo el mundo habla de descubre el pain, entiende el dolor de la persona, entiende qué le pasa, entiende por qué, pero realmente muy pocas personas se paran a intentar explicar qué es esto, de dónde viene, cómo poder entenderlo mejor, para qué sirve. Vamos a dar respuesta a muchas preguntas que seguramente te hagas y que espero verdaderamente que disfrutes, y como siempre vamos a utilizar la neurociencia, el análisis de conducta para que puedas desarrollar esto de una forma, pues, bueno, con cierto criterio objetivo, para que puedas entender los porqués de cada cosa que haces, porque ese es el objetivo, sin duda, de este canal. Este canal es un canal de formación y divulgación acerca de el complemento entre la neurociencia y la venta para poderlos entender mejor. ¿Bien? Bueno, empezamos con una premisa, y es ¿qué es el dolor? ¿Qué es el pain? Bueno, cuando normalmente se usa en todo tipo de libros, cualquier formación que hagas de venta, se utiliza el término dolor, el término pain, ya sea en cultura anglosajona o sea cultura española, latina. Vamos a intentar definirlo desde un primer apartado y luego vamos a ver qué perspectiva nos da la neurociencia para entender esto mejor, de una forma más favorable. Cuando hablamos de dolor, hablamos de la principal preocupación o el principal porqué de una persona a la hora de querer tomar la iniciativa de cambiar su situación, ¿no? Vamos a decir que una persona está en un punto A y esa persona quiere cambiar a un punto B. ¿Qué le hace a esa persona querer pasar del punto A al punto B? ¿De qué huye? O sea, ¿qué es lo que no quiere? ¿Qué es lo que rechaza? ¿Por qué quiere cambiar? ¿Por qué quiere iniciar un proceso de transformación? ¿Por qué? ¿De qué huye? Bueno, pues esa sensación de huida, vamos a decir, esa llama interna, es precisamente lo que se denomina coloquialmente como el famoso dolor o el famoso pain. Es decir, por ejemplo, si una persona quiere perder 20 kilos porque esos 20 kilos le afectan al mirarse al espejo. Ya vamos a ver, y seguramente si me conoces y has visto más vídeos míos, verás como que esto no es ni siquiera el famoso dolor. Pero bueno, vamos a empezar por aquí. Cómo esos 20 kilos me están afectando en mi vida y cómo me hacen cada vez que yo me miro al espejo, pues yo me siento mal conmigo mismo, ¿no? Vamos a llamar como eso es precisamente lo que me hace el querer salir de esta situación y querer estar en otro punto en el cual yo esa sensación no la tengo y yo esté bien, feliz conmigo. Bien, el dolor, pain, como lo queramos llamar, es un concepto que viene muy anclado con una emoción principal, que es el miedo. Es decir, quiero evitar algo que siento hoy para no evitarlo en un futuro. Pero aquí pasa una cosa, y es que esta perspectiva, seguramente que es la que te hayan enseñado, la que hayas aprendido, la que hayas escuchado, es una perspectiva, desgraciadamente para ti, extremadamente básica. ¿Qué quiero decir extremadamente básica? Bueno, pues que esto realmente no es el dolor, ni es el porqué, ni es el punto de inflexión, ni es aquello que hace que una persona quiera tomar una decisión. Bueno, lo es en sí, pero de una forma extremadamente superficial y, como le podría comentar este prospecto a un amigo que hace mucho tiempo que no ve, o a una persona con la que no tiene mucha relación. Pero claro, la pregunta que yo te hago es, ¿realmente eso que esa persona te está diciendo, tú crees que hay algo más detrás? Es decir, que ¿hay algo más aparte de que no se vea bien el espejo? ¿Puede influenciar de alguna forma a nivel negativo? ¿Realmente eso le hace daño? ¿De qué forma? ¿En qué circunstancias? Todas esas preguntas, no sé si te las has hecho en algún momento. Si te las has hecho, perfecto, vas por el buen camino. Y si no, pues necesitas trabajar más sobre ello. Y estas son la serie de preguntas que nos tenemos que empezar a hacer para poderle dar respuesta a todo este tipo de circunstancias. Por eso, vamos a empezar con este primer punto de partida, y es que seguramente lo que sabes hasta ahora es muy básico y no llegas a entender el porqué de cada cosa. ¿Bien? Ok. Entonces, esto lo vamos a dejar como un primer punto de partida. Primer punto básico, entender lo que te han dicho, el concepto del dolor. Ya que lo buscas en una videollamada, pues es necesario medianamente que lo entiendas. Bueno, a raíz de esto, vamos a intentar entenderlo a través de la ciencia. Vamos a utilizar la neurociencia, el análisis de la conducta, el comportamiento humano, todo este tipo de cosas.
Bueno, como ya sabes, yo aparte de ser analista de conducta, tengo un máster en comportamiento humano, me formo con neurocientíficos a nivel nacional para intentar entender mejor la perspectiva de la neurociencia al respecto de cómo funcionamos al respecto de la toma de las decisiones. Tienes muchos autores, Daniel Kahneman, Amos Tversky, Antonio Damasio, tienes a muchísimos autores, muchísimos psicólogos, neurocientíficos, que intentan entender el por qué las personas toman decisiones. De hecho, una conducta que salió en los años 90, 2000, fue la neuroeconomía, que intentaba explicar el porqué de las cosas se toman ciertas decisiones, ¿no? a nivel conductual en la sociedad. Bueno, para eso vamos a intentar entender primero, porque te he dado una pequeña pista y he hablado del miedo, ¿bien? Para eso vamos a intentar entender primero nuestro cerebro. Es un órgano maravilloso, a la vez también extremadamente complejo. Y nuestro cerebro lo único que quiere es intentar sobrevivir, es decir, que la especie pueda sobrevivir, el individuo, y reproducirse. La reproducción garantiza además la supervivencia. Bien, entonces son dos conceptos que quiero primero que entiendas. No, de verdad, no voy a explicar esto de una forma muy detallada, pero un poco por encima para que puedas entender los contextos de cada cosa que digo. Sí, nuestro cerebro en su más punto base, instinto, lo único que quiere es supervivencia y lo único que quiere es reproducción. De hecho, yo te aconsejo y te animo a que puedas intentar entender cualquier tipo de decisión que tomes en tu vida. Si realmente hacemos un efecto embudo, todas llegan a un punto u otro. De hecho, la reproducción está relacionada con la supervivencia. Sobrevivir, reproducir. Muy bien. Ok, entonces, al respecto de la supervivencia, vamos a tomarla como el principal punto. Al respecto de la supervivencia, yo creo que aquí los conceptos están muy claros. Y es, ¿cómo garantiza el cerebro de que tú sobrevivas? Bueno, pues con situaciones estables o conocidas. Es decir, que generen certeza, seguridad. Por ejemplo, si yo llevo 10 años en un mismo trabajo, mi cerebro en sí me va a pedir que yo siga en ese mismo trabajo porque es lo conocido. Ahora, dejar ese trabajo y poder optar a otro puede que me vaya mal. Y si me va mal, tengo el riesgo de no encontrar trabajo, tengo el riesgo de no tener dinero, tengo el riesgo de no comer y tengo el riesgo de morirme, ¿vale? Vamos a entenderlo así de una forma más sencilla. Sin embargo, aparte de ese punto de la estabilidad, necesitamos certeza. El cerebro además también, vamos a decirlo de una forma, huye de algo, ¿no? Y es de aquellos entornos que generan incertidumbre. Por ejemplo, como hemos estado hablando, ¿no? En el momento en el que tú dejas ese trabajo, ya lo que ocurre precisamente es que pueden generar muchos tipos de situaciones a las que no se vele por esa supervivencia. Bien, entonces, si nuestro cerebro solamente quiere eso, nosotros tenemos que entender que cualquier tipo de decisión que yo tome en mi vida que pueda generar un cierto punto de inestabilidad va en contra de mi propia naturaleza. Y mi cerebro automáticamente va a querer que no lo haga. De ahí la famosa zona de confort. Bien, perfecto. ¿Por qué te estoy contando todo este rollo? Porque todo este rollo es importante para entender que lo principal que le une a este punto, que es la supervivencia, el sobrevivir, es el miedo. Bien, el miedo está... os lo voy a intentar explicar de una forma sencilla, porque tampoco quiero hacer esto muy técnico. El miedo, si lo entendemos desde el punto de vista más estructural en nuestro cerebro, se atribuye al sistema límbico, una zona que se llama amígdala, que es precisamente la que nos previene de ciertos puntos, ciertas cosas, ciertas situaciones que pueden ir mal o que nos pueden generar cierto grado de, un punto de, sentir que mi vida puede estar en peligro. Repito, quiero simplificarlo mucho, no me quiero poner técnico porque no es necesario. En el sistema límbico, aparte de la amígdala, está el hipocampo, está la ínsula, es decir, hay un entramado que constituye el centro que regula las emociones en nuestro cerebro. Al unísono con esto, hablando del miedo,
nosotros tenemos en el punto del dolor que entender que principalmente las personas cuando toman una decisión y cuando quieren cambiar huyen. Es porque hay una situación actual que precisamente lo que genera es un peligro a la supervivencia y nuestro cerebro se pone en modo alerta y nos dice, oye, esto hay que cambiarlo porque si no podemos ir a peor y nos podemos morir, ¿no? El factor del miedo es importante entenderlo aquí de la siguiente forma. Cuando hablamos de dolor, y lo usamos desde la neurociencia, vamos a hablar de los valores intrínsecos. ¿Qué son los valores intrínsecos? Bueno, todo esto, vamos a explicarlo, esto es como si fuera un iceberg y es fácil de entender. Si hablamos de dolor, hablamos del 15%. Si hablamos de valor intrínseco, hablamos del 85%. Es decir, este 15% ¿a qué se atribuye? Se atribuye a todos los elementos de que yo voy a contar de una forma natural / superficial, sé que pueden parecer contraproducentes, pero ahora me vas a entender con la explicación, en situaciones en las que no se generan un vínculo de confianza o un vínculo afectivo. Por ejemplo, si tú te ha pasado algo malo o grave en tu vida o algo muy importante y te montas en el ascensor y ve a tu vecino que hace 5 años que no lo ve y te pregunta ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues tú vas a acceder a ese 15%. Sin embargo, si te reúnes con tu mejor amigo al que le cuentas de todo, pues y te pregunta ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues vas a acceder a este 85%. ¿Bien? Ok, esta información yo la voy a dar en función del vínculo o del afecto, de la confianza, del entorno que yo, en este caso, entienda con la otra persona. Claro, ¿de qué depende? Bueno, depende sobre todo de un elemento que se llama juicio, ¿bien? De que las personas nos juzguen, de ese miedo a que, oye, alguien me rechace o alguien, por lo que yo le estoy contando, ya sea porque me estoy abriendo, ya sea porque estoy contando cosas que me hacen vulnerable, ya sea por cualquier tipo de factor, ya entra en juego el qué puede pensar la otra persona de mí. Sin embargo, ¿por qué lo hago con ese mejor amigo? Porque da igual lo que tú le cuentes, que esa persona te va a querer igualmente. Por tanto, te puedes abrir y te puedes mostrar verdaderamente tú, lo que eres, con este 85%. Claro, esta es la principal diferencia entre el dolor, repito, y el valor intrínseco. ¿Qué ocurre? Que si esto nosotros vamos entendiéndolo poco a poco, entenderemos que para pasar de dolor a pasar a entender los valores intrínsecos hay que hacer cosas. Y hay que entender lo que yo le llamo las reglas del juego. ¿Bien? Las reglas del juego. Bueno, ¿cuáles son las reglas del juego? Es fácil de entender, difícil de hacer. ¿Por qué? Porque entran en juego muchos factores, como entre ellos la relación que tengas tú con la propia venta, si solo te importa el venderle o si de verdad te importan las personas, ¿no? En la normalidad de 10 personas que vendan, en torno a 7 u 8 personas, un 70 o un 80%, van a entender el concepto del por qué una persona quiere tomar esa decisión, de qué huye bajo el concepto del dolor. Es decir, como esa conversación que tendría yo en un ascensor con alguien que no conozco y me pregunta qué tal estoy. Muy pocas personas llegan realmente a entender los valores intrínsecos. De hecho, muy pocas personas conocen verdaderamente este concepto. Claro, hemos hablado antes de, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una y otra? Ya la hemos dicho, la profundidad. Bien, ¿de qué depende la profundidad? Lo hemos dicho antes, del vínculo, del afecto, de la confianza que yo tenga en ese entorno. Por tanto, aquí surge una primera pregunta y es, ¿tú das pie a que esa persona realmente te pueda dar una información con la que no tenga miedo a que tú le juzgues? ¿Realmente tú sabes generar el entorno para que esa persona se sienta lo suficientemente cómoda para que te pueda contar, se pueda abrir y te pueda explicar lo que verdaderamente le pasa? No hace falta que respondas por mí, la respuesta es absolutamente no. Porque estas reglas del juego son unas reglas un tanto peculiares, que son importantes de entender y que son importantes de que puedas verdaderamente entender de una forma más sencilla. Bien, en el momento en el que tú estás en una videollamada, esa persona que tú tienes enfrente no te conoce. Al menos, me da igual que si te conoce de redes sociales que de 2, 3, 4, 5 meses, un año, me da igual. Cuando digo no te conoce es, no tiene un vínculo contigo. ¿Bien? Realmente eres un extraño, al que puedes ver en redes sociales todos los días, pero al que no sabes cómo se comporta, no sabe cuáles son sus reacciones, no sabe cuáles son sus juicios, no sabe absolutamente nada. Por tanto, esa persona
que tiene ese problema y que quiere solucionarlo, nosotros vamos a entender el dolor como los 20 kilos o verse bien frente al espejo, y vamos a entender el valor intrínseco como que esos 20 kilos y ese verse mal al espejo lo que le están haciendo es, le están condicionando la vida con su matrimonio. Es decir, su pareja ya se ha dado cuenta que no le ve con los mismos ojos y tiene miedo de poder perder a su pareja porque está felizmente enamorada, pero se ha dejado ir y ya su pareja es como que siente que no le pone lo mismo, que no le excita lo mismo a nivel sexual. Por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo y lo pongo porque es un ejemplo muy típico y muy frecuente. Bien, la cuestión es, la pregunta es, ¿qué reglas del juego tengo yo que conocer para acceder a esta información? Porque es una información, bueno, muy importante, es una información muy privada, es una información bastante personal. Sin embargo, es una información necesaria para que yo entienda cuánto de importante es para esa persona poder emprender un nuevo camino. Porque claro, ya no se trata de perder peso. Ya se trata de que estoy poniendo en riesgo mi matrimonio y de que yo estoy jodido. Claro, aquí en este momento se abren un montón de variantes nuevas a las que seguramente con todo el afecto del mundo seguramente no te hayas familiarizado aún. Y es que las reglas del juego son: debes de crear entornos que propicien sinceridad, afecto y confianza. ¿Y cuáles son esos entornos? Lo principal que quiero que entiendas es: yo no puedo pretender acceder a valores intrínsecos, a ese apartado que solo esa persona le contaría a su mejor amigo del alma, simplemente preguntándole por: oye, ¿y a ti esto qué tal te afecta? Creo que podrás entender que mi principal objetivo con este vídeo, aparte de enseñarte, es hacerte reflexionar. Que seas crítico y que pienses en lo que haces y el por qué lo haces. ¿Realmente con tu forma de preguntar generas entornos en los que esa persona se puede sentir lo suficientemente cómoda para poderte contar eso? Ahí es donde empieza todo. Porque uno de los apartados principales, de hecho, de los más importantes, es aprender a jugar con el factor tonalidad. ¿Qué es la tonalidad? No generas las mismas sensaciones hablando de forma pausada, reflexiva, que hablando con tono autoritario. No generas las mismas sensaciones. Si tú quieres que una persona se sincere contigo, ¿cómo crees que le tienes que preguntar? Siguiente pregunta. ¿Tu tono de voz cambia en algún momento a lo largo de la videollamada? Es decir, cuando explicas tu servicio hablas de una forma y cuando preguntas delicadamente preguntas de otra. ¿Hay cambios en la tonalidad? Otra pregunta. ¿Das pie a que esa persona te pueda contar esto o realmente te da igual? Todas estas preguntas son las que quiero que reflexiones acerca de este vídeo, de los valores intrínsecos y del porqué de cada cosa. Por supuesto, yo creo que sabes que te he contado un 5%, que ahora aquí la cuestión es ¿y cómo hago la pregunta? ¿Cómo genero ese entorno? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo veremos en vídeos siguientes. Pero de momento, esto es lo más importante. Y yo te aconsejo que vuelvas a ver el vídeo para poder entender esto mejor, porque seguramente muchos de vosotros no necesitáis ni siquiera un vídeo siguiente explicativo y ya hayáis entendido el concepto. Volver a ver este vídeo porque seguramente saquéis cosas mucho más interesantes que lo habéis escuchado en una primera tanda. Así que esto es todo. Vamos a seguir aprendiendo acerca del famoso dolor, que ya no será dolor a partir de hoy, que será valores intrínsecos. Suscríbete si te ha gustado y dale a like si te gustan contenidos como este. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.